El amor, con mayúsculas, el amor de verdad, es eterno, no es caduco. Hombre, podrá cambiar, en cuanto que me dé cuenta que a lo mejor después de 10 años de estar contigo, pues somos muy buenos amigos, pero no siento lo suficiente como para estar contigo. Pero eso no quiere decir que ahora empecemos a pelearnos a través de los abogados y de los niños, sobre todo de los niños, ¿no? Que son, diríamos, las pelotas que nos tiramos los unos a los otros. ¿No? Simplemente, pero te sigo queriendo, claro, lo sigo como amigo. ¿Sí? Y ahora el reino está aquí. Es decir, esa verdad, esa felicidad, ¿no? Está aquí. Porque el reino de los cielos significa la felicidad. Pero ¿el reino qué es? El reino es el gobierno. ¿Cómo gobierna Dios? Pues como gobierna todos, mediante el pensamiento. Nosotros estamos gobernados por los pensamientos que tenemos, que admitimos. Piensa ahora mismo que lo que te acabas de tomar está en mal estado. Empezarás a sentir náuseas, buscando dónde está el excusado, etcétera, etcétera. Siempre nos gobiernan los pensamientos. Pero bueno, yo no quiero seguir con más, pero quiero leer 2 cartas acerca de que esto, voy a decir una palabra un poquitín, no sé, que quita poesía a la cosa, y es que esto funciona. Esto funciona. Tengo aquí una carta de una chica, bueno, sí, una chica, que me escribe el 28 de julio del año 14. Querido Pepe, este año ha sido maravilloso, lleno de bendiciones y alegría para nosotros, en especial a lo relacionado a Giselle. Nunca te lo comenté, pero ella nunca dio señales de poder leer, escribir, entender conceptos matemáticos y muy poca habla. Se me hizo difícil entender algo que tú me dijiste en la primera vez que hablé contigo. Esta muchacha, en Los Ángeles, fue a Macy, se equivocó de salida, salió por otra puerta y se encontró con que había una conferencia, un letrero muy grande, una conferencia que iba a dar yo. Entró en la conferencia y cuando terminaba la conferencia pues se me acercó y me contó su problema. Y yo le dije, tu hija no tiene autismo, aunque te parezca una locura lo que te digo. Y sí, me pareció una locura. Pues yo me decía, que claro, tú no vives con ella, ni sabes sus muchas dificultades. Sin embargo, había en tus palabras una esperanza, la cual no lograba entender, pero que la necesitaba con desesperación. Comencé poco a poco a verla diferente, no como una nena llena de carencias, sino ya completa. Dejé de preocuparme que si hablaba o no, que si escribía o no, que si leía o no, y le comencé a hablar de su padre-madre, de su verdadera identidad, y aunque con varios baches logré encontrar paz en mi vida. A los pocos meses ella se encontraba más tranquila y pedía que le hablara de Dios cuando se sentía mal. En diciembre de 2013 le dije para hacer una tarjeta de Navidad a su maestra y luego de varios intentos escribió sin ninguna copia Feliz Navidad, Miss Joan. Yo me quedé asombrada al igual que toda la escuela. En enero mi hijo, más pequeñito, tuvo una linda curación la cual me llevó a examinar ciertas cosas de mi relación con él. Después de haber pasado tantas tristezas con Giselle, el tener a mi hijo Sebastián se convirtió en mi alegría, mis ganas de vivir. Si le daba un simple resfrío o fiebre, yo me sobrepreocupaba y pensaba en lo peor. Continuamente le daba tos y fiebre y no paró hasta que en oración Dios me hizo dar cuenta que Sebastián no es mi fuente de alegría, sino él. Además que ni Sebastián ni Giselle eran míos, sino que ya tenían su padre y madre. También me llegaron pensamientos tan claros que me afirmaron que Giselle no podía causar dolor en la vida de nadie y que yo no dependía de ellos para tener alegría. No sé cómo ponerlo en palabras, todo lo que se me fue revelado, pero cambió mi vida por completo. A las pocas semanas de todo esto me senté con Giselle a escribir lo que le llaman en inglés sideware, poniéndole al principio el modelo, pero en menos de 5 de estas palabras me di cuenta que no necesitaba del modelo, pues ya las sabía escribir. Una cosa llevó a otra, y a medida que pasaban los días el progreso era aún más asombroso.
Podía leer y comprender a una rapidez impresionante. Podía hacer cuentas matemáticas grandes en su cabeza y simplemente dar el resultado. Tenía todas sus emociones bien definidas, etc. Ahora se comunica generalmente a través de un iPad. Estamos hablando de 2014. Pero está hablando más. Hace poco nos demostró que es completamente bilingüe y le escribe cartas a mis padres. Esta chica es peruana, pero vive en Los Ángeles. Entonces ella con su marido hablan en inglés y solamente habla en español cuando habla con alguna amiga hispana o cuando habla por teléfono con su familia de Perú, ¿no? A los pocos, una cosa llevó a otra y a medida que pasaban los días el progreso era aún más asombroso. Podía leer y comprender a una rapidez impresionante, podía hacer cuentas matemáticas, eso ya lo he leído. Hace poco nos demostró que es completamente bilingüe y le escribe cartas a mis padres. En septiembre empezará clases regulares con la meta de graduarse de la secundaria, pues quiere ir a la universidad a estudiar matemáticas. Dice que quiere estudiar matemáticas, pues el lenguaje de Dios, perfecto y sin ningún error. Tiene una profundidad espiritual impresionante y ella dice que con Dios todo es posible. Está trabajando con un practicista de aquí y los cambios son realmente hermosos. Bien, esta niña, que por supuesto ya no escribe con el iPad, no se comunica, sino que se comunica directamente, que habla por Skype conmigo y que quiere venir a mi clase de ciencia cristiana, pues esta chiquita estaba diagnosticada en el grado más alto de autismo. En el grado más alto de autismo. Y esta chica no solamente tiene todas estas cosas que pueden parecerme extrañas, que muchos autistas lo tienen, en lo suyo son, diríamos, unas lumbreras, sino que tiene una empatía, una sociabilidad, ¿no? O sea, mucho mayor que muchos de nosotros, ¿no? Por lo menos que yo, que soy bastante tímido. Entonces, voy a lo siguiente. Esta chica escribe a su abuela, le manda a la madre esta carta, el 31 de julio del año 14. Y lo que le escribe sin corrección ninguna, la madre descubrió que había sido enviado un email desde su iPad a su madre por medio de Giselle, y entonces me copió esto, que es lo que voy a leer. Una niña que escribe con 13 años, con 12 años esto. Quiero que sepas que Dios me ha dado la misión de ayudarte a pasar a la otra dimensión. Por lo tanto, debes poner atención, es hora que despiertes a quien realmente eres. Espero que estés dispuesta a escuchar sin sospechar que hago esto porque mi madre me lo pide. Ella no tiene nada que ver en esto. Sabes que ahora puedo decir todo lo que pienso. Ella me contaba de que había estado en un infierno. Un infierno de incomunicación, un infierno que estaba totalmente siempre con miedo. Ella no tiene nada que ver con esto. Sabes que ahora puedo decir todo lo que quiero, lo que pienso. Ahora no vivo en la oscuridad, sino en la luz. Desperté a mi verdadera identidad como hija perfecta de Dios. Dejé de verme derrotada, amarrada a un cuerpo que no sabe operar, fingiendo ser completo. Finge angustia, finge expresar sabiduría de materia o de tristeza, no sabiendo que no existe la materia. Es completamente ignorante a la sabiduría celestial, ese cuerpo. Realmente el cuerpo no sabe de la existencia de Dios. Cuando nos olvidamos de su supuesto dominio, es cuando podemos conocer a su verdadero comandante, Dios. Confío en que entiende la verdad de la vida. Generalmente pensamos que hay dos realidades, una aquí y ahora y otra en el más allá de la muerte, pero solamente hay una. Bien, esta chica, al año siguiente, en el 2015, este año pasado, pues recibió una beca para estudiar en uno de los mejores colegios de Estados Unidos. La madre, los médicos, la llevaron a un programa estos famosos que hay en televisión, ¿no? Para que expusiera su experiencia. Y no tengo aquí el enlace de internet, pero si alguno tiene interés y bueno, puede comprender el inglés, pues se lo puedo facilitar.
Entonces, pues ha sido una esperanza tremenda para muchos padres y artistas al ver que... Pero, ¿cómo, diríamos, Karina, la madre, cómo fue capaz de conseguir todo esto? Pues simplemente haciendo lo que dice este libro en la página pues, 474, ¿eh? 476. Yo para las citas soy bastante malo. Jesús veía en la ciencia, se refiere a este conocimiento profundo, veía en la ciencia al hombre perfecto, que aparecía a él donde el hombre mortal y pecador aparece a los mortales. En ese hombre perfecto el Salvador veía la semejanza misma de Dios, y esa manera correcta de ver al hombre sanaba a los enfermos. Es decir, la manera de solucionar el mundo, la manera de despertar de esta pesadilla, de esta hipnosis en la que estamos, es precisamente ver con los ojos de Dios. Vernos a nosotros con los ojos de Dios. Tenemos que tener una autoestima espiritual basada en que somos amados por Dios, infinitamente. Somos amados, es decir, apreciados, valorados por Dios, porque somos la imagen misma de Dios. En realidad esta es la solución. La solución es acostumbrarnos a ver a todo el mundo que nos encontramos, verlo como Dios lo ve. La primera experiencia de esto la tuve de una manera muy sencilla, antes que mi mujer se sanara. Que por supuesto ella se sintió muy amada, como decir, pero se sintió muy amada porque yo cuando veía, que cuando me casé con ella, los que la conocéis sabéis que es más alta que yo, es más, pues yo no podía entrarla en brazos. Sin embargo, en todo ese periodo de 6 meses, yo la podía subir todos los días, todas las noches, al dormitorio en brazos. Se me iba quedando. Y yo decía, bueno, ¿cómo yo voy? Dios dice que es perfecta, pero ¿cómo yo la voy a ver perfecta si la estoy viendo como la veo? Y de pronto me vino un pensamiento al volverme hacia Dios para que me iluminara, y es el recuerdo del ciego Cristóbal, un ciego que vendía cupones cuando yo era pequeñito, tenía 4 o 5 años, en la plaza de San Francisco, donde yo vivía, y yo me entretenía desde la ventana a ver al ciego en las conversaciones que tenía con su lazarillo, con su sobrino. Y el ciego le preguntaba, oye, ¿esto qué es? Pues esto es una flor, y es blanca, y se llama, es chiquitita y se llama jazmín. Y yo no oía nunca que dijera Cristóbal, no, blanca no, es negra, porque yo todo lo veo negro. O cuando ya se marchaba, estaba como siempre, Málaga en obras, estaba siempre las piedras, todo, los adoquines, y le decía el niño a Cristóbal, por ahí no, Tito, por ahí no, que hay una piedra. Y él decía, no, yo no veo ninguna piedra, yo sigo, no, sino que lo obedecía, ¿no? Y yo decía, ay, entonces Dios va a ser mi lazarillo. Yo no la veo perfecta, pero Él la ve perfecta. Y voy a aceptar lo que Él me dice. Y es la manera. Nos va a costar mucho trabajo ver a esta persona, de esta manera o otra. Yo decía que la primera experiencia que tuve fue que un vecino me dijo que por qué no le llevaba unos papeles a la Seguridad Social de Málaga y tal, ¿no? Un problema que tenía. Yo fui a la Seguridad Social de Málaga, una plaza de operaciones, un patio de operaciones muy grande, y muchas ventanillas, y había la ventanilla de información, y yo tendría como 12 personas delante mía, y estaba en la ventanilla, lo único que le hacía falta era un látigo, ¿no? Porque usted no sabe, esto no es aquí, no sé qué, no sé en cuánto, las pobres catitillos que estaban allí, pues todos asustados, todo. Y yo empecé, claro, a indignarme, ¿no? Y por dentro estaba como diciendo, pero bueno, como se suele decir, usted no sabe con quién está hablando, ¿no? Pero me di cuenta que la cuestión no era indignarme, sino que era lo que estaba intentando hacer con Lali. Ver
a este hombre como Dios lo ve, ¿no? Entonces, para eso me tuve que cerrar los ojos porque no era capaz para abstraerme un poco del grito del individuo y tal. Hasta que de pronto sentí esa sensación que se siente cuando de pronto uno descubre que lo están mirando, ¿no? Entonces abrí los ojos y vi que todo el mundo me estaba mirando, porque es que no había nadie delante mía. Ya había llegado a la fila, yo estaba aquí y el de la ventanilla allí, y el otro de la ventanilla me está diciendo, caballero, acérquese, acérquese. No, muy suave, me acerqué. Vamos a ver. Me cogen los papeles. Ah, mire usted, esto no es aquí. Pero no se preocupe. El señor que está allí arriba, ¿no ve usted que es el señor Calvo? Este señor es el que lleva esto ahora. Pero cuando usted suba le va a decir que él no sabe de esto, porque es que no han cambiado. Yo antes estaba en ese puesto y ahora me han puesto a mí aquí. Dígale que lo que no entienda, que me llame por teléfono, que yo le voy a decir cómo lo tiene que hacer. Bueno, yo me acuerdo cuando yo me retiraba de esto para tomar la escalerilla y subir arriba, toda la gente que estaba allí me miraba y diría, este será el gobernador, será alguien, porque cómo había cambiado la situación. Y la situación había cambiado no porque yo hubiera ido diciendo, ¿usted sabe qué está haciendo usted? No, era cambiar el pensamiento y creer en la buena noticia, en la verdad de que este hombre es Dios manifestándose, que él no lo sabe, porque nadie se lo ha dicho. Y la manera de decírselo no es con palabras. Porque ahora él le dice, usted es el hijo de Dios. Y dice, ¿qué me importa? Pero tienes que verlo de esa manera, de esa manera. El gran problema que tenemos es que hemos olvidado la verdad. Yo voy a acabar con este recuerdo que tengo cuando yo todavía estaba pasando consulta en el campo. Pues recuerdo que estaba esperando a un matrimonio de Córdoba. Y bueno, yo salía siempre a eso de las 5 de la tarde, salía a respirar un poco allí al ranchito que le llamamos, una parra, y era el mes de noviembre. El mes de noviembre, pues claro, la parra, las hojas color tabaco, era antes de todo esto, ¿no? Porque ahora mismo está toda la naturaleza loca, ¿no? Pero en el mes de noviembre, puntualmente, las hojas de parra se convertían en hojas de color tabaco, caían al suelo, y cuando tú las pisabas, crac, crac, crac. ¿Qué ocurría? Al salir yo, pues todos los pajaritos, como allí no echamos nada de insecticida, nada, allí yo vivo rodeado de naranjos, pues todos los pajaritos que estaban allí tomando el sol, yo hacía así, volaban, se iban a naranjar. Y ese día que salgo, pues crujen las hojas, pero yo no veo ningún revoloteo. Qué cosa más rara que pasa aquí. Es la misma hora de siempre, los últimos rayos de sol, el mismo camino, pero de pronto veo que sí, que hay un pajarito que está como firme, ¿no? Ahí. Y ahora veo que aquí delante hay como un palito, cosa rara porque claro, mi coche venía por acá, ahí no podía crecer nada, ¿eh? Me di cuenta que yo usaba lentes y por tanto no la llevaba puesta, le puse las lentes y entonces vi con claridad al pajarito totalmente quieto, y esto era una culebra. Una culebra que estaba mirando al pajarito y el pajarito a la culebra. Entonces, pues, rápidamente di una palmada para que el pajarito echara a volar. Pero el pajarito no echó a volar. Fue la culebra la que lo agarró y se lo llevó. Que a mí me impresionó muchísimo, me puse a darle vueltas, qué es lo que habrá ocurrido. Ya mi mujer me había dicho, porque ella era la finca de la familia de mi mujer, que por allá abajo, por donde estaba la alberca, había siempre una culebra grande, y seguramente esta era una culebrilla hija de esta, y que entre la brosa que yo había almacenado en un rincón, pasaré por allí, había ruido, y entonces todos los pájaros volaron, menos uno, menos el que miró la culebra. Y conforme miraba más y más la culebra, cada vez le parecía más grande. Y no solamente que le parecía más grande, sino que se olvidaba de algo importante. Se olvidaba de que era un pájaro, que tenía alas y que podía volar. El gran problema que tenemos es que de tanto mirar, pues lo que miramos, nos hemos olvidado de quiénes somos. Y esa es la verdad que tenemos que aceptar. Que no somos las personas que nos vemos y nos tratamos. Que la persona es
una creación nuestra. Somos hombre, mujer, con tal currículum, con tal carácter. Eso es la personalidad. Pero nuestro ser verdadero es la imagen, la manifestación de Dios. Y todos somos uno, y uno con Él. En la medida que nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta que tenemos todo el poder. Pero ya ese poder no es un poder para envanecerse, ni es un poder para gobernar o dominar a otros, sino es el poder de amar. Y el poder de amar hace que nos despertemos todos a la única felicidad. Pues muchas gracias por haberme querido, al haberme escuchado también. Bueno, pues, no sé, aquí estoy. Si tenéis prisa y queréis marchar, podéis comenzar a desfilar. Si queréis pues, comentar algo, que yo estaba hablando mucho tiempo, que alguno quiera hablar también. Sí. Le quería preguntar, ¿el periódico que llevaron fue antes de la 80 y o después? ¿Qué? ¿El periódico que llevaron? ¿El periódico? Ah, sí. El periódico que me llevaron fue después. Después de la 80 Después de la 80 sí. Fue verá, sí, meses, porque yo después de esto me marché a la Laurín el Gran, se fue a la Laurín el Gran. Y podría, por favor, Sí. ¿podría repetir cómo tu esposa no sintió ese amor que había sentido anteriormente, pero que simplemente con pensar que Dios la amaba, pudo ella... Sí, con pensar, pero no como un pensamiento, digamos, huidizo, sino sabiendo que esa era la realidad. Así que sintió que esa era la realidad, aunque no sintiera ese amor tan grande que sintiera. Porque es que muchas veces lo que nosotros valoramos es la emoción, y la emoción, su mismo nombre lo indica, es movernos desde fuera, motus, ¿no? Y claro, entonces estamos siendo manipulados, ¿no? La emoción nos manipula. Puedo emocionar a la gente para poderle vender cualquier cosa, ¿no? Aquí resulta que es la convicción lo que sentía que era la... Exacto, que esa era la verdad, porque la había experimentado antes. Sí. Una pregunta. Cuando has comentado que te enteraste de la enfermedad de tu mujer, que era un cáncer terminal y que no tenía solución, has dicho que os encerrasteis 6 meses en casa para trabajar el libro. El libro, o sea, ¿me podrías explicar un poco cómo se trabaja el libro? Bien. La cuestión es, hemos dicho que si aceptas la verdad, te tienes que dar cuenta que con los pensamientos que albergamos no funciona el asunto, que hay que cambiar de pensamiento. Y no a pensamientos positivos, a un pensamiento que sea el reflejo de la realidad. Entonces, el valor que tiene este libro, yo como antiguo profesor de Sagrada Escritura, no voy a contar ahora mismo, que si no alargaría mucho, cómo fue que ese libro me llegó a mí. Pero cuando yo comencé a leer el libro me di cuenta de que este libro era algo especial. Yo había leído, por ejemplo, el curso para milagro antes, que me había hecho mucho bien, había leído pues, muchísimo. Pero siempre no me había llegado como me llegó esto. Aunque esto está escrito, bueno, pues como escribía Benito Pérez Gardó en aquel tiempo, contemporáneo de Mary Becquerel, grandes párrafos, con el verbo casi al final, malas traducciones, la traducción del español, del castellano ahí no es, yo siempre voy buscando la página de enfrente, ¿no?, que está en inglés. Entonces, cuando yo vi que este libro lo que me comunicaba era sin el ropaje anestesiante
de ritualismo religioso con el cual hemos vestido la Biblia, ¿no? Aparte de que la Biblia es un conjunto de libros escritos en otras épocas que hay que saber interpretarlo, a quién va dirigido, en qué género se está escribiendo, etcétera, etcétera, pues me decía la palabra de Dios, en definitiva. Entonces yo tenía que llenarme de ese pensamiento de Dios para ir expulsando el otro, ¿no? Entonces pues comencé con mi mujer a leer el libro y tal y cual. Como yo durante bastantes años, desde los 23 hasta entonces, que ya tenía bastante, siempre ejercí como psicólogo de la conferencia episcopal, para ver a las monjas y a los curas, que no lo vieran otros, pero que lo viera yo para que así no se escandalizaran la gente, pues lógicamente tenía una deformación profesional, ¿no? Y después había estado practicando la medicina de Hammer, la medicina, la acupuntura, la medicina. Entonces a mí me costaba el ir sustituyendo los pensamientos míos, me costaba sustituirlos por los pensamientos que tenía en el libro, ¿no? No era una cosa que yo... Entonces yo lo que hacía no era leer el libro como si fuera una ejaculatoria o algo milagroso, sino lo discutía interiormente, ¿no? Lo discutía interiormente. Pero eso es, aunque yo digo que mi mujer es muy lógica, pero somos distintos, ¿no? Y yo soy todavía más lógico que ella, y ella necesitaba mucho más lo práctico. Entonces ella me decía, mira, tú sigues leyendo el libro, pero a mí tradúceme el libro. Yo me acuerdo que hice una traducción nueva del Salmo 91, en castellano normal, para que ella lo leyera, y aquello fue su lectura. Y leer muchos testimonios de gente que se habían sanado con el libro, que se habían sanado con esto. Eso fue lo que le fue ayudando a ella, aparte de mi trabajo, ¿no? Que en definitiva se reduce todo el libro a que lo que tengo que hacer es cambiar mi visión y cambiar mi pensamiento. No puedo ver a nadie con un diagnóstico como se le dio, y además un diagnóstico bien dado desde el punto de vista de la medicina. Fue precisamente una gran amiga mía, la catedrática, que la vio con todo su equipo y no se equivocaron desde el punto de vista. Pero yo tenía que trabajar de otra manera. Mi trabajo fue el ir aceptando esta verdad, de que realmente el bien es lo único que hay. Que el bien es lo único que hay. Y que si yo no veo el bien y lo que veo es el mal, mi experiencia de psicólogo también me ayudó, porque he tenido que practicar la hipnosis como psicólogo. Y entonces yo he podido ver cómo a una persona se le induce un pensamiento, y al aceptar el pensamiento se le manifiestan los síntomas. Y tú le dices a una persona en pleno mes de agosto, en Andalucía, con 40 grados, que está en el Polo Norte, y de que hace un frío impresionante, y ves cómo esta persona, ante la risa de toda la concurrencia, empieza a pedir manta, empieza, como todos los demás estamos sudando. Y nada más, quitarle el pensamiento, liberarlo del pensamiento, como esta persona vuelve a estar normal. Entonces, para mí era bastante fácil el darme cuenta de que el mal que estaba sufriendo es porque estaba dormido. Estaba hipnotizado, sueño, estaba en sueño. ¿Qué me hace falta? Despertarme. ¿Cómo se despierta uno? Aferrándose a la verdad. Tú te aferras a una verdad. Yo cuento siempre, como broma, un amigo acupuntor, que era muy bueno también como hipnotista, era mucho mejor que yo, por supuesto. Se dedicaba a él a eso, en el espectáculo y demás. Pues cuando yo dejé el ministerio, pues claro, dejé el ministerio con 50 años, célibe, y me metieron en una pandilla de chicas que
que no era tan chica, por supuesto, divorciada, soltera y tal, y yo era prácticamente el único que había libre, ¿no? Y aquello era horrible, ¿no? Y entonces un día, pues me acuerdo que vamos a hacer un juego. Y bueno, yo entré en la Compañía de Jesús no con 15 años, entré en la Compañía de Jesús ya mayorcito, ¿no? O sea que antes había tenido mi vida, ¿no? Y sabía moverme en esos terrenos. Bien, entonces pues dice, bueno, Antonio, ¿por qué no hipnotizamos a Pepe? Aquí va la cosa. Bueno, entonces pues yo acepté que me hipnotizaran, pero me aferré a mi verdad de que no se me puede hipnotizar sin permiso. Entonces pues efectivamente me fui adormeciendo, porque fijaros vosotros que para hipnotizar normalmente tienen que adormecerte, es decir, hacer que tus defensas intelectuales bajen, ¿no? Y me hacen las preguntas de rigor: ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo se llama tu padre? ¿Cómo se llama tu madre? ¿Qué te gusta? Y ya viene la pregunta: de todas las presentes, ¿cuál es la que más te gusta? Respuesta: tu abuela. Entonces se dieron cuenta que no estaba hipnotizado. Es decir, cuando tú te aferras a una verdad, no hay manera que te hipnotice. Si nosotros nos aferramos a una verdad y cada día te aferras más, porque vas viendo que esta verdad es demostrable, no es una milonga, no es una especie de que bueno, aquí ahora mismo hemos creado un estado emocional y estamos todos viendo no sé qué, los espíritus, ¿no? Sino que una cosa es racional, pues entonces tú cada vez tu convicción es más fuerte y no te cuesta tanto trabajo aferrarte a la verdad, si no yo estaría hecho polvo, porque hoy cuando llegué al hotel miré en los WhatsApp y había 2 diagnósticos de cáncer. Entonces, si yo me dejo llevar por todo lo que ponen en el WhatsApp, digo, ¿y ahora esto cómo lo ayudo? Como yo le digo muchas veces a la gente, mira Pepe, es que me ha dicho el médico que además tengo esto y tengo lo demás ya, porque como además tengo lo otro, mira, no me convenza, pues como me convenza, no te voy a poder ayudar. Cállate. Déjame que me ponga yo a verte como realmente eres, no como ahora mismo tú, por mucho que digas, mira que no, estás conmocionado, estás como el pajarito, ¿sí? Quería preguntarle, buenas noches. Buenas noches. Si que haya guerras y maldad en el mundo es porque no han despertado de los sueños que al principio he dicho, que la humanidad no ha despertado. No, y no entender muy bien. Sí, todos sabemos que desde que tenemos, diríamos, la comunicación a través de la televisión y demás, pues podemos muy bien predecir sin riesgo a equivocarnos cuántas personas van a padecer alergia al polen, puesto que ya desde antes nos van diciendo, y este año el polen, no sé qué, no sé en cuánto, está igual. Yo estudié astrología médica, ¿no? Y entonces a mí me hacía gracia cuando pues personas decían, es que la astrología es exacta. Porque hay que ver los astrólogos que han adivinado la fecha de su muerte. Y se han muerto ese día. Ahora, si yo lo adivino, yo estoy desde ahora hasta el día ese pensando, y el día tal me voy a morir, el día tal me muero. Es decir, me programo. Es que yo presiento las cosas que van a ocurrir. Muñeca, no las presientas, cállate ya, porque tú eres la culpable de que tu hijo haya tenido un accidente, porque tú lo estás presintiendo. Es que tengo poderes, tú lo que tienes es muy mala leche. Entonces, no sé, la pregunta ya con todo esto de... No había ido. Sí.